Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, un paracletos, un consolador, esa misma palabra, consolador, que aparece el otro consolador, cuando él habla en segunda persona, que él dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, refiriéndose a él. Muchas veces habló en segunda persona, muchas veces le habló a sus apóstoles en segunda persona, hoy nos habla también a nosotros, pero aquí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Paracletos, abogado, paracletos, consolador, eso significa. Bien, allí vemos y analizamos ahora la confirmación que hace la epístola de Primera de Juan, donde abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora sí vamos a ver otro texto más que se encuentra, allí vimos el Señor es el Espíritu, Primera de Corintios 15, 44 y 45. Vamos a ir Primera de Corintios capítulo 15, 44 y 45. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién fue el postrer Adán? El postrer Adán fue Cristo, el espíritu vivificante. Nuevamente tenemos este concepto, también podemos ver en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, para que nos quede un poquito más claro el concepto de Jesucristo como Espíritu Santo. Job capítulo 33. Estamos haciendo un repaso por todas las escrituras confirmando esto, y el capítulo de Job, capítulo 33, en el versículo 4, ya nos da un panorama sobre el Espíritu Santo, que dice lo siguiente. Job, capítulo 33, versículo 4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cómo podemos entender este texto? Sabiendo que el Espíritu de Dios es Cristo y el soplo del Omnipotente me dio vida es el Padre. Allí tenemos la deidad, los dos componentes, el Padre y el Hijo, las dos fuerzas, si querés llamarlo, el poder de la deidad, como quieras describirlo, es el Padre y el Hijo, la deidad. No hay un tercero. No vas a encontrar, como siempre digo, un tercer Dios en las Escrituras. Sí puedes encontrar muchos Baales, sí puedes encontrar desde el comienzo que había un tercero que se disputaba allí en el cielo y quería estar en los designios del Padre y del Hijo, pero fue lanzado aquí en la tierra, y ese tercero era Lucifer. Y hoy Lucifer, insisto con esto, él está muy cómodo en la posición que se encuentra, porque realmente al adorar a un tercer Dios se mimetiza con la mentira y con la verdad, porque él es así, él transforma esas cosas, la puede poner de ambos lados, y él trata de ser, y sabe que está siendo adorado cuando se adora a un tercer Dios en el trono, porque desde siempre vas a encontrar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la totalidad de las Escrituras, al Padre y al Hijo. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando en el trono está Dios y el Cordero. No hay otro. Eso lo vamos a ver. Bien, seguimos analizando, ¿no? Aquí Job, que leí recién, capítulo 33, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Encontramos a dos. No encontramos ni a tres ni a uno. Dos. Bien. Ahora sí, vamos a ir a Juan, capítulo 1, un texto muy conocido, controversial, que aparece en todas las Biblias como, a veces como la palabra, el logos, el verbo. Y aquí en esta versión de la Reina Valera 1960 podemos encontrar que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Punto. No sé qué hay más que analizar. Este es el génesis de la deidad. No solamente los principios
están en el Génesis, en el libro Génesis del Antiguo Pacto, sino que en el Nuevo Testamento encontramos el Génesis de la deidad, al Padre y el Hijo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Similar versículo a cuando le habló Jesús a los apóstoles, ¿no? En Juan 14, cuando le habló, ¿no? Que el mundo no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes, lo conoceréis porque mora. Bueno, esto es realmente algo similar. Y dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único, o sea, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre y el Hijo, no hay otro Dios. Vamos a ver ahora otro texto para seguir analizando. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cómo? ¿Quién estaba en ellos? Está hablando del Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si lees el versículo 10, como recién lo hicimos, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué salvación? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en ellos? El Espíritu de Cristo. No es que hay varios espíritus, no es que hay muchos espíritus, se trata del Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Bien, aquí vamos a analizar también otro texto que está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Impresionante, la justicia es Cristo. Impresionante cuando dice Dios mora en vosotros, Dios mora en nosotros. Dios mora en nosotros, ¿por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. La palabra dice también, yo golpeo la puerta, si abrimos nuestra puerta, o sea, si abrimos la puerta de nuestro corazón, Él mora con nosotros, Él viene con nosotros y cena con nosotros y está con nosotros. Es el Espíritu Santo, es Cristo mismo. La palabra lo dice, lo deja clarito. Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recuerden, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, Espíritu vivificante. Lo que habíamos hablado hoy, hace un momento, en otro texto allí. Vamos a ver otro texto más concerniente a Jesucristo, el Señor es el Espíritu. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermoso texto, ¿no? ¿Quién clama Abba, Padre? ¿Quién clamó Abba, Padre? Jesucristo. Y aquí dice el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo. Bien. Ya vimos bastantes textos concernientes a este. Filipenses, podemos ver también, Filipenses capítulo 1.